La vida te enseña que puedes tener todas las trabas, todos los problemas, puede estar el mundo en contra de ti, pero nunca, nunca pares. Esas trabas o esos no te van a hacer más grande, te van a hacer más fuerte, te van a ayudar mucho. Hay que ser perseverantes. Tú como ser estás hecho para crecer, en todos los sentidos, para crecer y para hacer. Lo único que hacemos nosotros como humanos es, tenemos esa capacidad de hacer, crecer, y la tenemos que aprovechar. A pesar de que te caigas, a pesar de que te tropieces, a pesar de que te digan que no. Es eso, hacer, crecer. La vida es como un juego de ajedrez, que siempre tenemos que estar atentos para poder movernos. Sí, a veces ganamos, a veces perdemos, pero la satisfacción y la emoción no están en la derrota o el triunfo, sino en el juego mismo. Estos sentimientos son parte de nuestro camino como seres humanos y que paso a paso van forjando nuestras historias, como la de Pepe León, que desde niño aprendió el hermoso pero complicado oficio de ser librero. Y que como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Pues ahora me deja mucha satisfacción, porque digamos que he trabajado muchos años en la librería, ¿no? A pesar de mi edad, que yo considero que mi edad pues, no es de... tengo 55 años, no soy un adulto mayor, ¿no? Todavía tengo muchos años por trabajar, eso espero. Entonces, pues, estoy lleno de satisfacción. La librería va a cumplir, está a la par de mi edad, va a cumplir 56 años en mayo. Y aquí estamos. Pues, después de 56 años se vuelve pues, un ícono importante para las librerías en Puebla, ¿no? Que hay muy pocas, por cierto. La librería nace gracias a que mis papás fueron libreros en la Ciudad de México. Mi mamá trabajó en una librería, su primer trabajo en una librería a los 15 años, en el centro de la Ciudad de México. Y mi papá fue gerente o encargado de esa librería. Ahí se conocieron. Ahí nace nace ese matrimonio, que es donde nazco yo. Y a mi papá lo invitan a Puebla a formar una librería, la librería de la Universidad Autónoma, por el año 63 más o menos. Entonces, pues mis papás recién casados decide mi papá venirse a Puebla a vivir, ¿no? Porque primero vino él a Puebla y después, justo cuando yo nazco, mi papá se asocia con otras personas y forma su primera librería en la ciudad de Puebla, en la 4 Norte 4. Distribuidora de libros José León Amador. Yo conviví mucho con mi papá, soy el mayor de 5 que somos, y viví mucho en la librería. Ahí empecé a
a querer y no querer a la librería y a los libros, porque mi papá murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de que muriera, él pues me llevaba a México a comprar los libros, que eso era lo bonito. Lo feo fue cuando alguna vez se le ocurrió pues mandarme a mí solo a traerlos, ¿no? Cosa que valió mucho para la librería porque era un servicio express, tener un libro prácticamente el mismo día, ¿no? Eso, y creo que eso ha sido la fortuna de este negocio, tener los libros rápido, ¿no? Express, un servicio de estafeta fabuloso. Y bueno, en mi vida personal, pues a mí sí me complicó porque yo era un niño que en algún momento pues no quería ni trabajar, ni ir a México, ni cargar libros, ¿verdad? Pero así fue, así empezó mi vida como librero. Cuando muere mi papá, pues obviamente una pena, una tristeza, pero pues a los 12 años creo que eres muy inconsciente, ¿no? Entonces, pues realmente, digo, tengo la imagen de esa época, momentos tristes obviamente por mi mamá, ¿no? Mis hermanos, pero pues digo, me quedo con lo que viví con mi papá. Como lo dije, viví mucho con mi papá, conviví mucho con él, íbamos mucho a México. A él le gustaba ir por lo menos cada 15 días a Veracruz, entonces nos llevaba a Veracruz. Digo, a mí nos íbamos el sábado y regresábamos el domingo, era un viaje express. A mi papá le gustaba mucho manejar, le gustaba estar en carretera y le gustaba mucho el mar, entonces algo que, pues, yo no sé si lo heredas o qué, pero también ese gusto por el viaje, por las aventuras, la comida nueva, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y la gente también, ¿no? Entonces, y bueno, su mayor enseñanza es obviamente conocer a los proveedores, a los editores del libro, que en esa época muchos de los que eran empleados, inclusive bodegueros, en algunos casos llegaron a ser hasta directores actualmente de las editoriales. Entonces, pues ese lazo que existe de hace 50 años pues es fabuloso porque pues hay una comunicación directa ahora, ¿no? con ellos mismos. Aunque claro, ya hay mucha gente nueva en el medio, ¿no? Entonces, para muchos hoy en la actualidad soy un librero nuevo, aunque no me conocen, curiosamente, ¿no? Pero bueno, pues esa es la enseñanza de la... Y bueno, lo que me deja mi padre, ¿no? Pero creo que lo que me hace finalmente es lo que me enseña mi madre, que es la que se hace cargo de la librería en el 77 y que bueno, afortunadamente tenía conocimientos del negocio porque, como dije, trabajó en una librería y conocía el negocio del libro, ¿no? Ella aprendió a conocer ese negocio leyendo, pero no leyendo los libros, sino leyendo los títulos de los libros. Entonces, en esa época no había computadoras, no existía, tal vez había un Cardex de títulos para localizarlos, ¿no? Con su ubicación, pero algo que fue maravilloso en ella y que pues en esa época los libreros sabían todo de memoria, o sea, sabían de qué libros existían, qué libros recomendar, qué temas habían y obviamente en dónde estaban ubicados, ¿no? Incluso muchas veces hasta el precio, saber cuánto cuesta.
Bueno, con mi mamá viene la siguiente historia, cuando mi mamá queda viuda con 5 hijos de 33 años de edad, que yo digo, bueno, 33 años, ahora que ves a la gente... Mi papá murió de 44, mi mamá tenía 33, yo tenía 12, en esa época yo veía a todos grandes, ¿no? Pero pues ahora que ves una persona de 44, pues no es grande, no es... Y una persona de 33 tampoco. Con 5 hijos creo que eso tampoco lo vas a ver ahora, pero bueno, viuda, creo que tampoco. Bueno, esa mujer pues me enseña muchas cosas. Primero, ella lo que busca es obviamente sobrevivir, seguir adelante con su vida, ¿no? No estaba segura de continuar con la librería, porque en esa época, bueno, en muchas épocas la librería estaba endeudada, ¿no? Había muchos problemas económicos, no había dinero, era una situación muy compleja para ella, y prácticamente estaba decidiendo vender la librería. Ella no sabía qué hacer y bueno, estaba pensando inclusive en irse a vivir a México, que de ahí es ella y de ahí es la familia por parte de mi mamá. Y en algún momento, no sé, decidió y pensó que iba a seguir, que iba a continuar. Y finalmente creo que fue lo mejor que pudo haber hecho, continuar con la librería. Ese año creo que ha sido de los mejores años para la librería en cuestión de éxito comercial, de venta, de dinero. Logró en esa época cubrir todas las deudas, logró comprarse su primer coche, una camioneta para trabajar, y logró crecer la librería de una forma impresionante. Entonces, en ese momento realmente la librería empieza a sobresalir sobre las que existían en esa época, ¿no? Es cuando realmente creo que empieza a sobresalir. Y esa es la enseñanza que ella me va dejando. ¿Por qué? Porque ella, como lo dije, era una persona que tenía mucho conocimiento de libros, sabía cómo atender a la gente que está ávida de libros, ¿no? El servicio express, que nunca paró, o sea, finalmente yo seguí siendo la estafeta de los libros, ¿no? Cuando cumplí 15 y aprendí a manejar, pues ya ir en camioneta, porque ya no era la cajita que teníamos que traer, ya eran muchas cajas, ¿no? Entonces empieza realmente a sobresalir la librería en esa época, y creo que es cuando se empieza a formar ya una librería en forma, ¿no? Algo de lo más trágico que me pudo haber pasado es estar en la cárcel. Es traumático porque oyes tantas historias de la cárcel que cuando te detienen y te meten a la cárcel, pues se te viene el mundo encima, ¿no? O sea, no sabes qué hacer. ¿Por qué estuve en la cárcel? En una época quise ser distribuidor de libros de texto para muchas escuelas. Lamentablemente los maestros no pagan, las escuelas no pagan, o por lo menos a mí no me pagaron. Entonces caí en problemas económicos con mis proveedores, con los editores. Uno, digo, no vamos a pensar que lo haya tomado personal, pero sí hizo el procedimiento legal, me demandó con unos pagarés, y a lo largo del tiempo pues me detuvieron y fui a la cárcel por fraude, ¿no? Aunque ya le había pagado a la editorial. Ahí el abogado quiso sacar provecho de esos pagarés y siguió ese proceso y me metieron a la cárcel. Viví 10 días en la cárcel, una experiencia terrible, lamentable, pero son de los traumas que vives, ¿no? Así como es la muerte de un ser querido, pues, pero así es el negocio, así son las, ¿no? Aunque yo ya le había pagado a la editorial, pues el proceso siguió. Y
y quieren seguir ese proceso después de 20 años o 30 años. O sea, algo que, pues que sale ya ya sale de un asunto comercial, ¿no? Ya se vuelve. Y así hay muchas cosas que suceden, ¿no? En la vida de un negocio, de un comercio, pues hay situaciones como esa, ¿no? Al ser el hermano mayor, triste o no, me volví una especie de padre para mis hermanos. Entonces, finalmente la preocupación de que mis hermanos sobresalieran, aunque, digo, con los años te das cuenta de que no era necesario. Yo me sorprendo de ver a mis hermanos son muy talentosos y muy capaces de muchas cosas que no lo sabes. Hasta que ellos tampoco sabían, hasta que lo hacen, ¿no? En un principio, los 5 trabajamos en la librería con mi mamá, y en algún momento cada uno tuvo su propia librería. O sea, llegamos a tener 4 o 5 librerías en la ciudad. Después, todos casados, con niños, pues siempre el matrimonio complica un poco el trabajo, o el trabajo se complica un poco con el matrimonio, en fin. Decidimos ir cerrando librerías. Unos porque ya no les parecía tan atractivo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando estás en un negocio familiar? Oye, ¿por qué tú tienes ese coche y no yo? ¿O por qué tú gastas más y no yo? ¿O por qué tú sí te fuiste de viaje y yo no? Entonces, cuando cada uno tiene su propio negocio, bueno, pues estamos entonces en igualdades de hacer negocio y de capacidades, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo, te das cuenta de que no es lo mismo. O sea, finalmente unos pudieron ser más exitosos que otros y no por eso menos libreros, finalmente. Entonces, 2 de mis hermanos que dejaron el libro por completo, pues viven su vida en sus negocios y son exitosos en sus negocios, ¿no? Nosotros no sabemos si somos exitosos o no, pero bueno, volviendo a la satisfacción de mi persona es esa, que finalmente cada uno es independiente, cada uno tiene lo necesario, lo suficiente y ha vivido lo que han querido, ¿no? Entonces, eso como hermano mayor, ¿no? Sin que yo sea el papá o quiera hacerlo, ni mucho menos, pues es una satisfacción. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías llevar mi libro, por favor? Sí, claro, sí, con mucho gusto. ¿Tu nombre cuál es? Alejandro. Alejandro. Satisfacciones muchas, bueno, pues que tiene que ver con el negocio, pues que los clientes se vayan satisfechos. Ese es algo. A partir de esta pandemia, pues tenemos servicio a domicilio, se han incrementado las ventas por internet, ¿no? Tenemos una página que vendemos a todo el país, y eso, acercarle el libro a la gente, pues es fabuloso. O sea, aunque no es, ha crecido, pero no es algo tampoco sustancial todavía, ¿no? Pero es una puerta para seguir adelante, ¿no? Y internamente, dentro de la librería, pues darte cuenta de que puedes también trabajar con muchos libros que no solamente los bestsellers o las novedades o los tradicionales, sino hay una cantidad de libros que bueno, como lo dije hace rato, te sorprendes de encontrar libros que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Y que dices, bueno, ahora vamos a promocionar este libro, o sea, ahora vámonos por este camino. Y la sorpresa es que hay gente que los buscaba o los quería, ¿no? Entonces es fabuloso. Ojalá que las librerías nunca terminen. No por el hecho de que mi librería no termine, pero en general pues es algo que lo deseo y que creo que así va a ser la vida de mi librería. No sé cuánto tiempo dure, ¿no? Pues tal vez la librería dure mientras mis hermanos y yo estemos, no lo sabemos. Ojalá. Nuestra prioridad es que siga porque de aquí vivimos. Aunque, pues finalmente, si no es así, viviremos de
de cualquier otra cosa. No lo sabemos, no es una... Hay tan pocas librerías que yo creo que sí. Y mientras estemos aferrados o necios con este negocio, pues así será, ¿no? Pero ¿qué hace tan especial a Pepe León? Lo que hace tan especial a Pepe León ha sido su fortaleza durante las crisis. Enfrentarse a todos esos desafíos que marcaron su vida, pero ante todo, esa pasión para hacer lo que hace. Como dicen, la felicidad son momentos y hay muchos momentos de felicidad, ¿no? El primero, hoy, que seguimos aquí, que estamos vivos y que seguimos trabajando. Esa es hoy pues la mayor alegría que puede haber, ¿no? Dos, que bueno, mi familia, mi mamá, mis hermanos están bien. Afortunadamente no nos hemos contagiado y ojalá no nos contagiemos. Y nuestra gente, la gente que labora con nosotros, igual. Entonces, seguimos trabajando. Nosotros no hemos cerrado un solo día desde que empezó la pandemia. Sí hemos recortado los horarios y obviamente tomamos todas las medidas para tratar de combatir esta pandemia, ¿no? Entonces, pues la mayor alegría hoy es esa. Tenemos todo para hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo. Cuando no lo hacemos o medio lo hacemos, no engañamos a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, hay que enfrentar y afrontar todas las realidades, todas las circunstancias y decir lo que te gusta y lo que no te gusta y hablarlo y hacerlo. No te limites, no tienes por qué limitarte. Que nadie te juzgue, que haz y haz el bien, obviamente. Haces el bien, te va a ir muy bien.